Poco después de los avances científicos de la Ilustración y, en particular, de la explicación de Newton del arco iris, los artistas románticos, y en particular el poeta John Keats, se enfadaron muchísimo porque consideraban que esos descubrimientos científicos le habían quitado poesía a la naturaleza, destejiendo el arco iris, ¿no? Es en el poema Lamia de Keats que lo representa de una manera tan clara. No es el caso de Carmen Larraz, la coreógrafa responsable del grupo Dinamo Danza, que piensa lo contrario, que la ciencia es un sustrato como cualquier otro, igual que era pues la mitología clásica o la religión para las pinturas medievales o barrocas. Pues la ciencia, de la misma manera, puede estar en la base, en el corazón de la creación artística para animar, ¿no? Dar forma a, pues en este caso, un espectáculo de danza contemporánea. Y en particular en la pieza, en la obra Electrical Body, que empezó a surgir a partir del enamoramiento con el personaje de Tesla y todo el electromagnetismo que empezaba a surgir al estudiar al personaje, y que cuando estaban pues creando esa pieza consideraron que les faltaba base, y tuve yo la suerte de que en esa falta de base para crear la pieza pues acabaron dando conmigo y empezó esta colaboración que vamos a presentar ahora. Esa colaboración terminó en dos productos, por decir así, productos culturales diferentes: la pieza artística, coreográfica propiamente que buscaban, un espectáculo de 1 hora aproximadamente, que gira por ahí, que se puede ver en distintos momentos, y el otro producto, por llamarle así, producto cultural, que es este que presentamos, la mediación o divulgación, en la que alternamos trocitos de coreografía, en la que esto es la explicación, ¿no? Previa. Ahora vamos con el comienzo, en el que se muestra ese proceso creativo, en el que hemos cogido un concepto del electromagnetismo y hemos buscado las características que, siendo muy propias de ese concepto, podían traducirse, estableciendo la metáfora adecuada, a el baile para establecer la secuencia de movimientos correspondiente. Y a partir de ahí se iban creando repertorios de movimientos que de alguna manera estaban inspirados en un concepto, y mezclándolos todos, pues la pieza final. Y hecha esta introducción de todo, empezamos con el primero de los conceptos. Vamos a empezar por una de las cosas más sencillas: corriente. Corriente, que podría ser corriente eléctrica o la corriente neuronal, la transmisión de la señal nerviosa a lo largo de una neurona o de varias neuronas, mejor, con su sinapsis en medio. En un cable, cuando tenemos una corriente continua, electrones que se van moviendo en una dirección, en realidad los electrones se mueven muy poquito en comparación con la cantidad de corriente que se mueve. Es como si tuviéramos un tubo lleno y metemos una canica, ¿no? Un tubo de canicas, metemos una por una punta, la que sale es otra. Se han movido muy poco cada una de ellas para transmitir la corriente. Sin embargo, alrededor de su posición de equilibrio oscilan un montón. Lo mismo ocurre en la conducción nerviosa. Para que vaya avanzando lo que es la señal nerviosa, tienen que pasar un montón de cosas: despolarizarse la pared celular en un sitio, transmitir esa despolarización al lugar adecuado, si llegamos a una sinapsis, etcétera. Fuera conducción eléctrica o fuera conducción nerviosa, el concepto destilado es que para transmitir el movimiento hay que moverse mucho alrededor de la posición de equilibrio y transmitir el movimiento al otro lado. Pues esa es la primera pieza.
Pero la corriente continua no es como transmitimos las grandes cantidades de corriente. La corriente continua la utilizamos en las baterías del móvil, de los relojes, las pilas. Usan corriente continua con un poro claramente positivo, otro negativo. Los electrones van en una dirección concreta. En la corriente que se utiliza para mover cantidades de potencia importantes, pues es corriente alterna, donde los electrones están yendo y viniendo, de manera que así se transmite energía de una manera mucho más eficiente, y por eso es por lo que se utiliza, ¿no?, para la distribución de la potencia eléctrica en general. Esa es la siguiente cosa que vamos a ver, pero ¿no?, la inspiración en esto. O sea, de nuevo, la metáfora, cada bailarín vuelve a ser un electrón, solo que ahora lo vemos en escalas de tiempo muy diferentes, porque antes estábamos viendo prácticamente moverse el campo eléctrico y ahora vamos a ver, como por decir así, tiempos mucho más grandes, ¿no? Hacemos un zoom de tiempo mucho mayor. Pero no quería dejar pasar este momento para comentar que la música que ha sonado y que va a sonar a lo largo de todas las demás piezas está compuesta por Hilario Rodeiro, que está por aquí, y tiene una inspiración claramente eléctrica, suena a electricidad de alguna manera. ¿Y por qué o cómo se puede hacer que una música suene a electricidad si la electricidad, cuando está bien, va por donde tiene que ir, no suena de ninguna manera, ¿no? La cosa es que hay dos procesos al menos que sí que generan sonidos y que después de haber convivido con ellos pues los relacionamos con la electricidad. Uno de ellos son los zumbidos que hace precisamente la corriente alterna al atravesar determinados dispositivos, transformadores, interruptores, donde hay alguna piecita metálica suelta. Entonces esa corriente que está cambiando 50 veces por segundo a 50 hercios, pues los campos magnéticos que genera la corriente eléctrica, como vamos a ver en la siguiente pieza, pues hacen que esas chapitas se alejen, se acerquen, se alejen, se acerquen justo a la misma frecuencia y generan zumbidos de 50 hercios. La frecuencia de la corriente eléctrica es de 50 hercios, en determinados lugares generan esos típicos zumbidos de 50 hercios que asociamos con eso y que están muy en esa música en diferentes lugares. El otro proceso que hace ruido de la electricidad son las chispas, de las cuales los rayos son la versión, ¿no?, el primo de zumosol de las chispas, pero en distancias más pequeñas pues tenemos pues lo mismo. Esas descargas, esos electrones que en un campo tan grande que son capaces de saltar de un sitio a otro rompiendo el aislamiento que introduce el aire normalmente, calientan el camino generando una dilatación en el aire que hay ahí que al cesar pues rellena el hueco y genera. Por ese procedimiento se generan los golpes en el aire que hacen ese sonido característico de las chispas que también está muy presente en la música que tenemos. Entonces, pues, puestas estas pinceladas sobre la música que hay detrás y sobre la corriente alterna, pues vemos la siguiente pieza.
Si hablamos de electromagnetismo, había que pasar de las corrientes, sean continuas alternas, ¿no?, al magnetismo propiamente. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos a su alrededor, pero las interacciones entre esas corrientes y los campos son bastante artificiales. Los experimentos para visualizarlo son relativamente artificiosos y solamente las personas que han estudiado estas cosas pues lo podrían ver así claramente. Entonces, dándole vueltas a cómo visualizar este tipo de conceptos, nos fuimos más arriba, en el sentido de hacer zoom out todavía más, ¿no? Si decíamos que en la primera pieza la metáfora eran electrones y veíamos tiempos ultracortos, en esta segunda vuelven a ser electrones en tiempos más largos, pues nos vamos a que sean trozos de materia, trozos de material ferromagnético. Algunos, toda la materia está compuesta de átomos, los átomos cargas eléctricas y por su movimiento pues son imancitos y en algunos materiales, los materiales ferromagnéticos, esos imancitos están alineados de manera que el conjunto completo pues es un imán. Imanes con los que hemos jugado todos, hemos puesto encima de una mesa moviendo uno por debajo y eso es la inspiración, por decir así, o la metáfora que hay detrás de la pieza que tenemos a continuación.
a medida que vamos evolucionando, vamos viendo piezas más complejas, un poco más largas, y la metáfora más sutil. O sea, así como en la primera la correlación entre la característica de la corriente y el movimiento era más inmediata, o sea, van siendo progresivamente más sutiles, ¿no? Esa relación entre el concepto y el conjunto de movimientos. Un paso más en esa dirección y volvemos ahora zoom in, ¿no? A meternos dentro del material. Pues es una idea sobre los materiales que están compuestos de átomos. Entonces ahora pues vamos a mirarlos dentro y a ver que lo que hace que un material sea sólido, líquido, gaseoso, tenga una alta conductividad eléctrica, sea duro o rígido, etcétera, pues es, a fin de cuentas, las interacciones entre esos átomos entre sí. Los átomos están interrelacionados con los que tienen alrededor, con fuerzas que si las que predominan son las de atracción, pues entonces eso será un sólido, y si predominan mucho, pues será un sólido muy duro, en fin, así sucesivamente. Y el comportamiento general, pues, del material se debe a esas interacciones entre los átomos y a los movimientos colectivos de los mismos para transmitir cosas. Pues con esta idea, pues, la inspiración de los materiales desde el punto de vista de los átomos que los componen, pues es la pieza que viene a continuación.
Y para terminar, hay una cosa que no podía faltar en este intento de buscar esas metáforas, esos caminos entre el movimiento y estos conceptos, que además me lo han dejado a huevo Francis y Eugenio Manuel, que son los diagramas de Feynman, que han salido en presentaciones anteriores de una manera tan obvia que ni se han comentado lo que son. Entonces, pues parece que es un buen momento para explicar a quien no haya entendido esos dibujitos qué son los diagramas de Feynman. Entonces, ¿me puedes cambiar la luz a luz general? Porque necesito 2 electrones. ¿Podéis venir 2 electrones? Vamos a hacer una representación de un diagrama de Feynman en la que este eje, bueno, no vienen, me van a hacer caso desde ahí. El tiempo, bueno, pues vale, pues si os quedáis ahí, el tiempo es hacia acá, ¿vale? Es un dibujo en el que el tiempo va en esta dirección y vamos a representar 2 electrones, que van a ser nuestros 2 bailarines. La traza que dejen en el escenario, si llevaran los pies pintados, pues sería lo que queda luego como diagrama de Feynman. Y acaban de interaccionar, han colisionado, una colisión clásica, bueno, un poco barroca porque han dado un par de vueltas, pero es una colisión clásica donde se han repelido simplemente por la fuerza electrostática y han salido en posiciones divergentes. Y ahora lo vamos a ver cuánticamente porque van a intercambiar un bosón virtual, perdón, un fotón virtual, que es Carmen en este caso. Entonces, pues el electrón que lanza el fotón virtual en ese momento sufre el retroceso y el otro, pues al recibir el impacto, entonces el resultado antes y después es el mismo, pero la manera en la que representamos la interacción pues es cuántica en este caso. Eran electrones. Si son positrones, de los que se ha hablado también, que son electrones con carga negativa, pues es como si el tiempo fuera hacia atrás, entonces pues la interacción entre positrones es así. Y ese tipo de dibujos de las interacciones cuánticas siempre se complica mucho y permite no solamente representarlos, sino hacer cálculos cuantitativos de qué es más probable que qué, y esto fue pues, una de las grandes contribuciones de Feynman, ¿no? La electrodinámica cuántica en todo esto, que tiene esa traducción tan directa al movimiento, como que se puede servir para, ¿no? Se puede utilizar para hacer una explicación de qué son así de sencilla, pero que ya si les dejan que a veces sean incluso protones compuestos por 3 quarks que van en paralelo y que se compliquen y que disfruten, se recreen en diagramas de Feynman bailados, pues tenemos esta pieza que va a ser la última. Gracias.
aunque Feynman abogaba por el conocimiento puro y rechazaba las metáforas, también era un farandulero que tocaba los bongos y yo creo que esta no le hubiera disgustado del todo. Muchas gracias. Gracias. Nada, a vosotros. Un placer. Muy bien.